Ejercicios del capítulo 2. Todos los casos que vamos a plantear se van a aportar una serie de datos para efectos de la obtención de triángulos sometidos a ciertas condiciones. Entonces, en este caso, todos los ejercicios, todos los ejemplos que realicemos van a estar referidos a un criterio de representación que va a consistir. A los lados del triángulo le vamos a representar con 3 letras minúsculas, A, B y C, de modo que al lado A minúscula se le opone el vértice A mayúscula, al lado B minúscula se le opone el vértice B mayúscula y viceversa con el C. Cuando hablemos de un ángulo A mayúscula, estaremos dando la letra mayúscula con el símbolo de ángulo y, por ejemplo, si queremos indicar que es de 60 grados, haremos esta representación. Bien, dicho esto, también debemos hablar que cuando se dé un dato correspondiente a la altura, la mediana o la bisectriz de uno de los lados o ángulos del triángulo, pues por ejemplo si es la altura h sub a, nos estaremos refiriendo a aquella que resulta perpendicular al lado A o que parte del vértice A. Entonces esto sería la h sub a. Si por ejemplo fuera la mediana m sub b, que es la que va de un vértice al punto medio del lado B, este sería el punto medio, pues la mediana m sub b nos estamos refiriendo a esta. O si queremos la bisectriz B sub C, pues la bisectriz es la que divide el ángulo C en dos partes iguales, de modo que este ángulo es igual a este. Luego nos estamos refiriendo a la longitud de este segmento que va desde aquí hasta aquí. De esta manera y con estos criterios de designación iniciamos los ejercicios del capítulo 2. Ejercicio número 1. Se pide construir un triángulo cuyos datos son el lado A 45 milímetros, el lado B 34 milímetros y el ángulo A 60 grados. En todo caso de resolución de problemas de triángulos, lo primero que hacemos es situar un triángulo hipotético como solución y sobre él analizar los datos aportados. Entonces supongamos un triángulo que pudiera ser este y que pudiera representar la solución, en el cual esto es B, esto es C y esto es A, con lo cual esto es A que mide 45, esto es B que mide 34 y este ángulo que mide 60 grados. Nosotros sabemos que cuando se conoce un lado generalmente y el ángulo opuesto, en este caso obsérvese que el lado A 45 y el ángulo A opuesto 60, normalmente siempre se halla el arco capaz de 60 grados, en este caso, de ese segmento correspondiente. Y esa es la operación que vamos a realizar. Es decir, que lo primero que haremos será lo siguiente: situar el lado A, en este caso 45 milímetros, y esto representa los vértices B y C del triángulo. Una vez hecho eso, hallaremos el arco capaz de 60 grados de este segmento, puesto que sabemos que todos los puntos de ese arco capaz van a ver al segmento BC bajo 60 grados. Si acaso, a modo de recordatorio, y antes de seguir, vamos a recordar el concepto de arco capaz. Si nosotros tenemos un segmento, todos los puntos de este arco tienen la propiedad de ver al segmento bajo un ángulo constante, que sería este ángulo alfa. Cualquier punto de este arco, obsérvese que ven al segmento bajo ángulo alfa. Si este es el segmento AB o el segmento BC o lo que sea, pues ¿en qué se basa? Pues si prolongamos esta circunferencia, estos son todos los puntos estos están abarcando un mismo arco subtendido por una misma cuerda o por una cuerda común. Entonces este valor es la mitad del arco abarcado por sus lados o la mitad del arco del ángulo central correspondiente. Este es el ángulo, si este es el centro de la circunferencia, este ángulo central sería 2 alfa. Este es el centro, insisto, de la circunferencia. Entonces cualquier punto de esta circunferencia define, se puede considerar como vértice de un ángulo, y todos los ángulos que se están apreciando aquí tienen el mismo valor angular. Para hallar el arco capaz de un determinado ángulo, se recuerda que lo que se hace, el procedimiento es hallar la mediatriz del segmento, en este caso supongamos que fuera el segmento BC, hallaríamos la mediatriz, supongamos que fuera esta, por uno de los extremos del segmento llevaríamos el complementario del ángulo. Si yo quiero un ángulo alfa, aquí pondría 90 menos alfa. Estas dos rectas se cortan en este punto, que es el centro del arco, en el cual pincho con el compás y lo trazo. Y yo sé ahora que cualquier punto
de este arco, unido con B y unido con C, va a formar aquí un ángulo de alfa grados. Cuando el ángulo alfa es de 90 grados, se recuerda que el arco capaz es una circunferencia de diámetro del segmento. Si esto es B y esto es C, esta es la semicircunferencia de este diámetro. Obsérvese que cualquier punto unido con B y unido con C va a formar aquí un ángulo de 90 grados. En el caso en que el arco capaz, el ángulo del arco capaz que yo quiero hallar sea mayor de 90, se recuerda que si se sigue esta misma construcción aplicada al caso, se haría primero la mediatriz. Si yo, por ejemplo, quiero un arco capaz de 120 grados, pues entonces tengo que hallar el complementario, no tendría sentido. Entonces hablamos 90 menos 120. 90 menos 120 es menos 30. Quiere decir que en vez de llevar 30 grados para arriba, los llevaríamos hacia abajo. Esto equivaldría a menos 30. Este sería el centro del arco en su corte con la mediatriz y este sería el arco. Y nosotros vemos que cualquier punto de este arco, unido con los extremos B y C del segmento, va a formar aquí un ángulo de 120 grados, que era el valor que nos exigían. Entonces, en este caso se llevan lo mismo, 90 menos 120, que es menos 30. Bien, dicho esto, a modo de recordatorio, procedemos a resolver el caso. Planteamos otra vez los datos para que se recuerde, y era un lado A, 45 milímetros, un lado B, 34, perdón, y un ángulo A, el ángulo opuesto, 60. Entonces, claro, al conocer el ángulo opuesto, pues lo que haremos es la mediatriz, o sea, el arco capaz del segmento BC. Para ello, hemos dicho hace un momento que el proceso es hallar la mediatriz de dicho segmento, llevar el complementario, 90 menos 60 es 30, luego llevaríamos aquí una línea a 30 grados, y esto nos determina en su corte con la mediatriz el centro del arco capaz, y este sería el arco capaz de 60 grados. Cualquier punto de este arco ve al segmento BC bajo 60 grados. La otra condición del enunciado era que el lado B sea en 34, es decir, que esta medida sea en 34. Luego digamos que hay que encontrar un punto de este arco, que ya, insisto, por ser del arco, estamos garantizando el cumplimiento de la condición de los 60 grados para el ángulo A mayúscula. Como decía, hay que encontrar un punto de este arco cuya distancia al punto C sea de 34. Nosotros sabemos que todos los puntos que distan de C 34 están situados en un arco de centro C y radio 34. Este sería 34. Luego, entonces, para que se cumplan simultáneamente las dos condiciones, será precisamente en la intersección de los dos arcos. No habría más que unir este punto A obtenido con los vértices B y C de partida, y este triángulo que se forma aquí sería la solución del problema. Evidentemente, alguien que resuelva este ejercicio y que en vez de llamarle a este B, le llame, o sea, que invierta el orden de las letras, la colocación de estas letras, el triángulo que le va a salir va a ser el simétrico respecto a este, es decir, que este punto le saldría aquí y sería idéntico triángulo, pero en otra posición diferente. Segundo ejercicio dice construir un triángulo cuyos datos son A minúscula, 40 milímetros, es decir, este lado, 40 milímetros, la mediana M sub A, 32 milímetros, es decir, este segmento que va de un vértice al punto medio, del vértice A mayúscula al punto medio del lado A minúscula, 32 milímetros, y el ángulo A de 60 grados, es decir, este ángulo 60 grados. Aquí, la primera parte, ya nos vamos a basar en lo mismo que hemos hecho anteriormente, es decir, si conocemos un lado y el ángulo opuesto, fijaremos este segmento A de 40 milímetros sobre una recta cualquiera y haremos el arco capaz de 60 grados de este segmento. Y sabemos que cualquier punto de ese arco cumple la condición de que un lado vale A y el ángulo opuesto vale 60 grados. Nos queda situar de entre los infinitos puntos de ese arco uno tal que haga que la mediana M sub A sea 32 milímetros. Por eso es por lo que, para resolver el caso, hacemos lo siguiente. Según hemos dicho, lo primero que hacemos es situar un segmento de 40 milímetros que le vamos a llamar BC y que constituye el lado A. Estos serían 40 milímetros. Una vez hecho eso, hallamos el arco capaz de este segmento correspondiente a 60 grados. Hace un momento hemos dicho que se hallaba la mediatriz, se trazaba aquí el complementario, que es 90 menos 60, 30, nos daba el centro del arco, hacíamos centro aquí, y este sería el arco capaz de 60 grados de ese segmento. Cualquier punto de ese arco capaz
va a cumplir la condición de ver al segmento BC bajo 60 grados. Nosotros ahora queremos que la mediana M sub A sea 32. Como se puede ver en la figura anterior, la mediana va de un vértice al punto medio del lado opuesto. Este punto nosotros, claro, tenemos que localizar a mayúscula, pero este de aquí le tenemos localizado porque es el punto medio del lado BC. Luego este punto en esta figura sería precisamente este que marcamos aquí un poco más. Todos los puntos que distan de este 32 milímetros se encuentran en un arco de centro en este punto y radio 32. Ese arco, supongamos que fuera este. Insisto, es un arco de centro en este punto y radio 32, que es el valor de la mediana. Pues donde ese arco corte al arco de partida vamos a tener estos dos puntos. Aquí la figura no queda muy bien porque estamos haciendo los arcos a mano alzada, pero esto tiene que quedar totalmente simétrico y estas son las dos posibles soluciones para el tercer vértice A del triángulo, y de modo que una de las soluciones será esta y la otra solución sería esta. Esas soluciones evidentemente son simétricas e insisto que en esta figura no han salido muy simétricas porque, dado la sencillez del caso, no estamos realizando la utilización, no estamos haciendo la realización utilizando el compás. Simplemente se trata de un arco que vendría aquí, que cortaría el anterior y no tiene más explicación. El tercer ejercicio, los datos son el lado A 40 milímetros, el ángulo opuesto A mayúscula 60 grados y la altura H sub A 28 milímetros. Entonces, analizando los datos, lo que nos dan sería esta medida de 40 milímetros, este sería el vértice B y este sería el vértice C, este es el vértice A, nos dan este ángulo una vez más y ahora nos dan la altura H sub A. La altura ya se sabe que es el segmento obtenido al trazar la perpendicular desde un vértice al lado opuesto. En este caso, esta medida tendrían que ser 28 milímetros. La primera parte, una vez más, idéntica a la anterior. Nosotros hacemos el segmento BC igual a 40 milímetros, hallamos el arco capaz de 60 grados de ese segmento. Ahora, la altura 28, es decir, que hay que encontrar un punto de este arco tal que su altura, la altura o distancia de ese punto ortogonalmente al lado BC sea de 28. Nosotros sabemos que si prolongamos este lado BC y hacemos aquí una perpendicular y en esta perpendicular llevamos 28, todos los puntos que distan 28 del lado BC se encuentran en esta paralela a dicho lado. Luego, si la garantía de la altura H sub A 28 está en situar el punto en esta recta y la del ángulo de 60 grados en este arco, pues en la intersección de ambos nos va a determinar la posición del tercer vértice A del triángulo en cada una de las dos posibles soluciones. Uniendo A con B y con C tendremos una primera solución y uniendo aquí también A con B y con C tendremos una segunda solución. Este ángulo será de 60 grados, este lado será de 40 milímetros, puesto que es la medida de partida, y la altura H sub A serán los 28 que nos marcaba el enunciado. El cuarto ejercicio tiene los siguientes datos: un lado A minúscula 52, un lado B minúscula 35 y la altura correspondiente al lado B 42. Aquí vemos que esta medida A son 52 milímetros, esta medida B son 35 y la altura H sub B es la que resultan ser 42. En este caso ya es una pequeña diferencia respecto a las anteriores, ¿no? Porque aquí ya no se conoce el ángulo opuesto. Entonces, de entrada, nosotros podemos ver que si esto es B, esta es la altura H sub B, que es perpendicular a este lado, estaréis de acuerdo que si yo sitúo sobre una recta el segmento BC correspondiente a 52 milímetros, que es dato, y concentro en B, trazo un arco de radio igual a 42, que es el valor de la altura, este radio serían 42, porque insisto en la altura H sub B, que es la perpendicular al lado B. Pues yo sé que cualquier tangente a este arco va a garantizar el valor de la altura de 42. Entonces yo desde C no tendría más que trazar la tangente a este arco y aquí tendría yo ya el lado B, la recta en la que se encuentra el lado B, puesto que todavía el lado B no lo tengo situado. O sea que repito
Dado que esto es perpendicular a esto y que en un arco de circunferencia la tangente es siempre perpendicular al radio, pues claro, la distancia del centro a este lado, que es perpendicular, la voy a garantizar mediante el trazado de este arco y de una tangente al mismo. Por eso es por lo que concentro, una vez que he situado, la primera fase es poner los 52 milímetros. Y una vez que he puesto esos 52 milímetros, lo que tengo que hacer es realizar el arco de centro B y radio 42, que es el valor de la altura del triángulo H sub B. La tangente desde C a ese arco me determina el lado B. Como la medida de B es conocida, que es 35, no hay más que a partir de C llevar los 35 deseados y tendríamos aquí este punto que sería el vértice A del triángulo. Esta medida CA serían 35, con lo cual el triángulo queda construido, cumpliéndose que esta medida son los 35 deseados. Estos son el arco de 42 que garantiza que al hacer esta perpendicular esta altura van a ser 42, que es la H sub B pedida, y el lado de partida de 52. El quinto ejercicio, los datos son un lado A, 60 milímetros, la altura H sub A, 19 milímetros, y la altura H sub B, 47 milímetros. Entonces, nosotros, los datos materializados aquí en una figura genérica, tenemos A, B y C, tenemos esta altura H sub A conocida, esta altura H sub B conocida, y la medida de este lado A, 60 milímetros, igualmente conocida. Partimos la realización de la longitud de A, 60 milímetros. Al conocer la magnitud H sub B, igual que en el caso anterior, nosotros podemos hacer centro aquí y con esta abertura de 47 trazar un arco, que sería este radio es 47 milímetros, y de la misma manera que hemos hecho, la tangente desde este extremo C, nos garantiza que ese va a ser el lado que implica una altura H sub B de 47, que la altura ya la podríamos trazar simplemente puesto que es esta perpendicular. Ahora, de este lado habrá un punto que implique que la altura H sub A sean los 19 milímetros que nos dan. Este punto, si lo considerara como vértice A del triángulo, bajaría la perpendicular, mediría y eso no serían 19. Cogería otro, tampoco, hasta que llegaría a un punto en que sí fueran 19. Como esa operación a nivel geométrico no se admite, el proceso entonces es buscar dónde están todos los puntos que distan 19 de este lado BC. Para ello, como se ha hecho anteriormente, lo prolongamos, hacemos una perpendicular y llevamos los 19 milímetros en esa perpendicular y a partir de ahí una paralela a la recta de partida. Esta recta es paralela a esta. Donde esta paralela corte al lado obtenido al haber hecho la tangente anterior, nos determina aquí el tercer vértice A del triángulo, y entonces la solución sería esta que marcamos un poco más fuerte para que se aprecie la diferencia entre lo que es la figura de la solución y la de las líneas auxiliares anteriores. Obsérvese que la altura a veces, el segmento de la altura, puede quedar en la prolongación de un lado. O sea, no es obligatorio que la altura quede siempre, su pie de la altura, que es este punto, en este caso, por ejemplo, de esta altura, no tiene por qué quedar siempre entre los puntos B y C definidores del lado, sino que puede quedar, como ocurre en este caso, en la parte exterior de la prolongación de dicho lado. El caso sexto, nos dan un lado A de 50 milímetros, un ángulo B de 45 grados y un ángulo C de 60 grados. En este caso, como se puede ver, conocemos tanto este ángulo como este ángulo. Evidentemente implica el conocimiento del tercero, puesto que la suma de los tres ángulos de un triángulo es siempre de 180 grados. Entonces, en este caso yo puedo situar el lado A simplemente 50 milímetros, con lo cual este sería el extremo B y el extremo C de ese lado. Si conozco este ángulo B, no hay más que transportarlo aquí y traer esta recta a 60, en este caso a 45 grados. Estos serían 45 grados con el lado de partida. Si el ángulo en C es de 60, pues trazamos aquí una línea a 60 grados con el lado de partida, y donde esas dos líneas se corten tendremos el tercer vértice A del triángulo y que constituirá la solución del problema. Como se puede ver, es un caso muy sencillo
en el que lo que hemos tenido que hacer simplemente ha sido transportar los valores angulares de los datos del enunciado en los extremos de un segmento de partida de 50 milímetros. El séptimo caso es un caso de triángulo conocido en realidad a sus tres lados. El lado A mide 33, el lado B 31 y el lado C 60 milímetros. Este es un caso muy sencillo, pues lo que hacemos es situar el lado A 33 milímetros, con lo cual esto sea el extremo B y el extremo C. Haremos centro en C y con abertura 31 milímetros, que es el lado B, trazaremos un arco. Haremos centro en B, y con abertura el lado C, 60 milímetros, trazaríamos otro arco. Esos dos arcos se cortan en este punto, que es el vértice A, y uniendo tendríamos el triángulo buscado. Se recuerda una cosa importante a la hora de que siempre que partamos del conocimiento de los lados de un triángulo, y es que la suma de dos lados de un triángulo siempre tiene que ser mayor que el tercero y la diferencia menor. Entonces, esto es una condición para que en algún caso en que el problema pudiera no tener solución, debamos tener en cuenta que la suma de dos lados de un triángulo es siempre mayor que el tercero. Obsérvese, por ejemplo, 33 y 31 son 64, eso siempre es mayor que el tercero, y la diferencia menor que el tercero. El ejercicio número 8 nos dice que se justifique razonadamente la posibilidad del trazado de un triángulo isósceles cuyo lado desigual sea 50 milímetros y cuyos lados iguales sean 20 milímetros. Bien, entonces aquí precisamente la forma de justificar de la posibilidad del trazado de este triángulo por el hecho de ser isósceles es una particularidad de los datos, pero nada más. Pues es simplemente aplicar lo que acabamos de decir. Observamos que no es posible realizar este triángulo, puesto que la suma de los dos lados B más C, como son 20, 20, 20, 40, la suma no es mayor que 50. Ya hemos dicho hace un momento que dos lados de un triángulo, para que sea posible su trazado, tienen que ser su suma mayor que el tercero y su diferencia menor que el tercero. En este caso la suma 20 más 20 es 40, que no supera 50, por tanto este triángulo no sería posible trazarlo. No obstante, si quisiéramos intentar su trazado, veríamos, o sea que esto es razonando geométricamente. Ahora, ejecutándolo, digamos, haciendo un intento geométrico, pues aquí pondríamos 50, evidentemente si hacemos centro aquí con radio 20 trazamos un arco, si hacemos centro aquí con radio 20 trazamos otro arco. En teoría, aplicando esta construcción o intentando traducir esto al caso anterior, vemos que estos dos arcos en el caso anterior se cortaban en un punto que era el tercer vértice del triángulo. En este caso, como 20 más 20 es 40, no llegan a tocarse, puesto que la separación entre los centros de esos arcos es precisamente 50 mayor que ese 40.